Las nefastas consecuencias de la seguridad social en la familia. Por Hans Hermann Hoppe. Fragmento de Democracia. El Dios que fracasó. En los Estados Unidos y Europa el conservadurismo moderno se confunde y tergiversa. Esta confusión se debe en gran parte a la democracia. Bajo la influencia de la democracia representativa, y con la transformación de los Estados Unidos y Europa, en democracias de masas después de la Primera Guerra Mundial, el conservadurismo se ha transformado, de una fuerza originariamente anti-igualitaria, aristocrática, e ideológicamente antiestatista, en un movimiento de estatistas culturalmente conservadores. El ala derecha del socialismo y la socialdemocracia. La mayoría de quienes actualmente se autoproclaman conservadores están preocupados, como debe ser, por la decadencia familiar, el divorcio, los hijos ilegítimos, la pérdida de la autoridad, el multiculturalismo, los estilos de vida alternativos, la desintegración social, el sexo y el crimen. Todos estos fenómenos constituyen anomalías y desviaciones escandalosas del orden natural. Un conservador tiene pues que oponerse a ellas e intentar restaurar la normalidad. Sin embargo, la mayoría de conservadores contemporáneos, al menos los portavoces del establishment conservador, o bien no reconocen que su meta de restaurar la normalidad requiere los cambios sociales antiestatistas más drásticos, incluso revolucionarios, o, si tienen conciencia de ello, son miembros de la quinta columna comprometida con destruir el conservadurismo desde adentro y por tanto deben ser considerados como malévolos. Que esto es generalmente cierto de los tales llamados neoconservadores no requiere más explicación aquí. De hecho, en lo que respecta a sus líderes, uno sospecha que la mayoría de ellos son del segundo tipo, malévolos. Ellos no están realmente preocupados por asuntos de la cultura, pero se dan cuenta que deben jugar la carta del conservadurismo cultural, para no perder su poder, y promover su meta completamente diferente de democracia social global. Sin embargo, esto también es cierto de muchos conservadores que realmente se preocupan por la desintegración y la disfunción de la familia y por la decadencia cultural. Estoy pensando aquí en particular del conservadurismo representado por Patrick Buchanan y su movimiento. El conservadurismo de Buchanan no difiere en forma alguna del establishment conservador del Partido Republicano, como él y sus seguidores quisieran creer. En un aspecto decisivo, su tipo de conservadurismo coincide plenamente con el del establishment conservador. Ambos son estatistas. Se diferencian en lo que cada uno cree necesario para restaurar la normalidad en los Estados Unidos, pero están de acuerdo en que debe ser hecho por el Estado. No hay rastro de principios antiestatistas en ellos. Ilustraré el caso con una cita de Samuel Francis, uno de los teóricos y estrategas más importantes del movimiento de Buchanan. Después de lamentar la propaganda antiblanca y antioccidental, el secularismo militante, el egoísmo adquisitivo, la globalización económica y política, la inundación demográfica, y el centralismo estatal sin control, expone el nuevo espíritu de América primero, lo que implica no solo colocar el interés nacional delante del de otras naciones, y abstracciones tales como liderazgo mundial, armonía global y nuevo orden mundial, sino también dar prioridad a la nación sobre los individuos y las agrupaciones subnacionales de intereses. Hasta aquí todo bien. Pero ¿cómo propone arreglar el problema de la degeneración moral y la decadencia de la cultura? Las partes del Leviatán Federal, como el Departamento de Educación, el Fondo Internacional para las Artes, la Comisión para la Igualdad de Oportunidad de Empleo, y la Judicatura Federal, que son responsables de la proliferación de la contaminación moral y cultural, deben ser cerradas o reducidas de tamaño. Pero no hay oposición a que el Estado se involucre en la educación. No se reconoce que el orden natural en educación significa la no injerencia del Estado. La educación es un asunto exclusivamente familiar. Además, no se reconoce que la degeneración moral y la decadencia de la cultura tienen causas profundas y no pueden remediarse imponiendo cambios en los currículos o recurriendo a exhortaciones y declamaciones. Al contrario, Francis propone que el cambio cultural, la restauración de la normalidad, se puede operar sin un cambio fundamental en la estructura del Estado asistencialista moderno.
En efecto, Buchanan y sus ideólogos defienden explícitamente los tres puntales de esa institución: la seguridad social, la salud social y los subsidios de desempleo. Incluso aspiran a ampliar las responsabilidades sociales del Estado, atribuyéndole la misión de proteger los empleos americanos, especialmente los de las industrias de interés nacional, y aislar los salarios de los trabajadores americanos de la competencia de los extranjeros, que trabajan por $1 o menos la hora, todo ello recurriendo a las restricciones nacionales a la exportación y la importación. De hecho, los partidarios de Buchanan admiten abiertamente que son estatistas. Detestan y ridiculizan el capitalismo, el laissez-faire, los mercados libres y el libre intercambio, la riqueza, las élites y la nobleza. Abogan, en cambio, por un nuevo conservadurismo populista, de hecho, proletario, que amalgame el conservadurismo social y cultural con una economía social o socialista. Así, Francis añade: mientras la izquierda podría ganarse al americano promedio con sus medidas económicas, lo pierde con su radicalismo social y cultural. Y mientras la derecha podría atraer al americano promedio apelando a la ley y el orden, a la defensa de la normalidad sexual, las convenciones morales y religiosas y las instituciones sociales, e invocando al nacionalismo y al patriotismo, los pierde al repetir sus viejas fórmulas económicas burguesas. Por tanto, es necesario combinar las políticas económicas de la izquierda, con el nacionalismo y el conservadurismo cultural de la derecha, para crear una nueva identidad que sintetice los intereses económicos y las lealtades culturales y nacionales de la proletarizada clase media, en un movimiento político independiente y unificado. Por razones obvias, a esta doctrina no se le llama como tal, pero existe un término para este tipo de conservadurismo. Se le llama nacionalismo social o socialismo nacional. Dejaré a un lado aquí la cuestión de si el conservadurismo de Buchanan es atractivo para la masa, y si su diagnóstico de la política norteamericana es sociológicamente correcto. Dudo que sea así, pues, ciertamente, la suerte de Buchanan en las primarias republicanas de 1995 y 2000 no indica otra cosa. Prefiero abordar aspectos más importantes. Suponiendo que es cierto que tiene atractivo, es decir, que el conservadurismo cultural y la economía social socialista pueden ser psicológicamente combinados, esto es, que la gente pueda mantener ambos puntos de vista simultáneamente, sin disonancia cognitiva. Pueden también ser combinados de forma efectiva y práctica, económica y praxeológicamente. Es posible mantener el nivel actual de socialismo económico, seguridad social, etc., y alcanzar la meta de restaurar la normalidad cultural, las familias naturales y reglas de conducta normales. Buchanan y sus teóricos no sienten la necesidad de plantear esta interrogante, pues creen que la política es tan solo un problema de voluntad y poder. No creen en cosas como leyes económicas. Basta con que la gente quiera algo, se les dé poder para implementar su voluntad, y todo puede ser alcanzado. El economista austriaco muerto Ludwig von Mises, a quien Buchanan se refirió desdeñosamente en su campaña, caracterizó esta creencia como historicismo, la postura intelectual de los socialistas de cátedra alemanes, quienes justificaban todas las medidas estatistas. Pero el desprecio e ignorancia económica del historicismo no altera el hecho de que existan leyes económicas inexorables. Por ejemplo, no podemos tener un pastel guardado y comerlo al mismo tiempo. O, lo que consumimos ahora no podemos consumirlo nuevamente en el futuro. O, producir más de un bien requiere producir menos de otro. No hay buena intención que pueda derogar esas leyes. Pensar de otra manera solo puede conducir al fracaso. De hecho, afirmó Mises, la historia económica es un largo inventario de políticas gubernamentales que fracasaron porque fueron diseñadas sin la menor atención a las leyes económicas. A la luz de las leyes económicas básicas e inmutables, el programa de nacionalismo social de Buchanan solo es otro sueño imposible. Las buenas intenciones no pueden cambiar el hecho de que el mantenimiento de las instituciones centrales del Estado asistencialista contemporáneo, y el anhelo de regresar a las familias, a las normas, a las conductas y cultura tradicionales son metas incompatibles. Se puede tener una cosa, socialismo, asistencialismo.
u otra, moral tradicional, pero no ambas. Pues la economía nacionalista social, el pilar del sistema del Estado asistencialista que Buchanan quiere mantener intacto, es la causa misma de las anomalías culturales y sociales. Para aclarar esto solo hace falta recordar una de las leyes económicas fundamentales, que dice: toda redistribución coactiva de riqueza o de ingresos, sin importar el criterio en que se basa, implica tomar de algunos los que tienen algo y entregarlo a otros los que no tienen. Con esto, el incentivo a tener algo se reduce, y el incentivo a no tener aumenta. Lo que el poseedor tiene se considera generalmente bueno y aquello de lo que carece el desposeído es considerado malo, o deficiente. En efecto, la idea subyacente a toda redistribución, es que algunos tienen demasiados bienes, mientras que otros no tienen suficiente. El resultado de cualquier redistribución es que se producirán menos bienes, y cada vez de peor calidad, más imperfectos y más deficientes. Subsidiando a los pobres con los impuestos, fondos detraídos de terceros, se creará más pobreza. Subsidiando a los desempleados habrá más desempleo. Subsidiando a las madres solteras aumentará el número de madres solteras y de nacimientos ilegítimos. Obviamente, este razonamiento elemental puede ampliarse a todo el sistema de la tal llamada seguridad social, desarrollado en Europa Occidental, desde la década de 1880, y en los Estados Unidos, después de los años 1930. Un sistema de seguro gubernamental forzoso contra la vejez, la enfermedad, los accidentes laborales, el desempleo, la indigencia, etc., junto con el aún más antiguo sistema de educación pública obligatoria, constituye un grave ataque contra la institución de la familia y la responsabilidad personal. Liberando a los individuos de la obligación de ocuparse de sus propios ingresos, de su salud, de su seguridad, de su vejez, o de la educación de sus hijos, se reduce el horizonte temporal de la provisión privada, disminuyendo asimismo el valor del matrimonio, de la familia, la descendencia y las relaciones de parentesco. La irresponsabilidad, la previsión a corto plazo, la negligencia, la enfermedad e incluso el destruccionismo males, serán promovidos, mientras que la responsabilidad, la previsión a largo plazo, la diligencia, la salud o el conservadurismo, bienes, serán castigados. El seguro obligatorio de vejez particularmente, mediante el cual los jubilados, los viejos, son subsidiados con los impuestos que paga la población activa, los jóvenes, ha minado el vínculo natural intergeneracional entre padres, abuelos e hijos. Los viejos ya no tienen que depender de la asistencia de sus hijos sino ahorraron para la vejez. Y los jóvenes, generalmente con menos riqueza acumulada, tienen que mantener a los viejos, generalmente con mayor riqueza acumulada, en vez de ser al contrario, como generalmente ocurre dentro de las familias. Consecuentemente, no solo la gente quiere tener menos hijos, de hecho, las tasas de natalidad han descendido desde el establecimiento de las políticas modernas, asistencialistas, de seguridad social, sino que el respeto con que los jóvenes tradicionalmente trataban a sus mayores ha disminuido, y todos los indicadores de la desintegración y disfuncionalidad de la familia, tasas de divorcio, hijos ilegítimos, abusos infantiles y conyugales, familias monoparentales, soltería, estilos de vida alternativos y aborto, han aumentado. Además, con la socialización del sistema de salud a través de instituciones como Medicaid y Medicare, y la regulación del sector de los seguros, restringiendo el derecho del asegurador a excluir ciertos riesgos individuales, por considerarlos no asegurables, y a discriminar libremente, de acuerdo a los métodos actuariales, entre riesgos de grupo diferentes, se puso en marcha una monstruosa maquinaria redistribucionista a expensas de los individuos responsables y los grupos de bajo riesgo, en beneficio de los irresponsables y los grupos de alto riesgo. Los subsidios a los enfermos y minusválidos fomentan la enfermedad y la minusvalía, y debilitan el deseo de trabajar para vivir y llevar una vida saludable. Lo mejor que podemos hacer es citar al economista austriaco muerto Ludwig von Mises una vez más. Estar enfermo no es un fenómeno independiente de la voluntad consciente. La eficiencia de un hombre no es meramente resultado de su condición física, depende en gran medida de su mente y de su voluntad.
El aspecto destruccionista del seguro de accidentes y de salud reside sobre todo en el hecho de que dichas instituciones promueven los accidentes y enfermedades, retrasa la recuperación, y muy frecuentemente crea, o intensifica y extiende, los desórdenes funcionales producto de la enfermedad o el accidente. Sentirse saludable es muy diferente de estar saludable en el sentido médico. Al debilitar o completamente destruir la voluntad de estar bien y ser capaz de trabajar, el seguro social crea enfermedad e inhabilidad para trabajar. Crea el hábito de quejarse, que en sí mismo es una neurosis, y neurosis de otros tipos. Como institución social crea gente enferma física y mentalmente, o por lo menos ayuda a multiplicar, alargar, e intensificar la enfermedad. Así, el seguro social ha hecho la neurosis del asegurado una enfermedad pública peligrosa. Si la institución se extiende y desarrolla, la enfermedad se extenderá. Ninguna reforma podrá ayudar. No se puede debilitar o destruir la voluntad del saludable, sin producir una enfermedad. No voy a explicar aquí la economía absurda de Buchanan y sus teóricos sobre políticas proteccionistas, de los salarios de los norteamericanos. Si tuviesen razón, su argumento en favor del proteccionismo económico constituiría un ataque a todo intercambio, y una defensa de la tesis de que cada familia estaría mejor si nunca intercambiara con otra. Ciertamente, en ese caso nunca nadie perdería su empleo, y el desempleo causado por la competencia desleal se reduciría a cero. Sin embargo, esa sociedad de pleno empleo no sería próspera ni fuerte. Estaría conformada por gente, familias, que, a pesar de trabajar de sol a sol, estaría condenada a la pobreza y al hambre. El proteccionismo internacional de Buchanan, aun siendo menos destructivo que una política proteccionista interpersonal o interregional, tendría los mismos efectos. Eso no es conservadurismo, pues los conservadores quieren que las familias sean prósperas y fuertes. Eso es destruccionismo económico. En todo caso, debe estar claro ahora que toda, sino la mayor parte de, la degeneración moral y la decadencia cultural que nos rodea, los signos de la descivilización, es consecuencia inexorable e inevitable del Estado asistencialista y sus instituciones centrales. Los conservadores clásicos lo sabían y por eso se opusieron vigorosamente a la educación pública y a la seguridad social. Ellos sabían que los estados buscaban minar y en última instancia destruir las familias y las instituciones, los niveles y las jerarquías de autoridad, que son el resultado natural de las comunidades basadas en familias, para aumentar y fortalecer su poder. Sabían también que, para conseguirlo, los estados se aprovechaban de la rebeldía natural de los jóvenes contra la autoridad familiar. Y sabían que la educación socializada y la responsabilidad socializada eran los medios para alcanzar esa meta. La educación social y la seguridad social proporcionan un espacio para que los jóvenes rebeldes escapen de la autoridad de la familia, y no tengan que responder ante nadie por su mala conducta. Los viejos conservadores sabían que estas políticas emanciparían al individuo de la disciplina impuesta por la familia y la vida en comunidad, solo para someterlo al control directo e inmediato del Estado. Además, sabían, o al menos presentían, que esto llevaría a una infantilización sistemática de la sociedad, una regresión emocional y mental de la adultez hacia la adolescencia o la infancia. El conservadurismo populista proletario de Buchanan, nacionalismo social, ignora todo esto. Es imposible combinar el conservadurismo cultural y estatismo asistencialista, y por tanto económicamente absurdo. El estatismo asistencialista, la seguridad social en todas sus variedades y formas, siembra la decadencia y la degeneración moral y cultural. Así pues, quien esté preocupado por el declive moral americano, y aspire a restaurar la normalidad en la sociedad y la cultura, tiene que rechazar de plano todo lo que tenga que ver con el Estado asistencialista. La vuelta a la normalidad exige no menos que la erradicación total del actual sistema de seguro social. El seguro de desempleo, la seguridad social, Medicare, Medicaid, la educación pública, etc. Lo que equivale a la casi completa disolución y desmantelamiento del aparato estatal y del poder del gobierno.
Si alguien planea restaurar algún día la normalidad, los fondos del Estado y su poder tienen que ser reducidos a los niveles del siglo XIX, o incluso reducidos por debajo de ellos. Por tanto, los verdaderos conservadores tienen que ser libertarios de línea dura, antiestatistas. El conservadurismo de Buchanan es falso. Quiere volver a la moralidad tradicional, pero al mismo tiempo, aboga por el mantenimiento de las instituciones responsables de la perversión y la destrucción de la moral tradicional.